Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy tenemos el honor de contar acá en nuestro programa con un periodista, escritor que ha hecho muchísimo por la difusión de la cultura del pueblo mapuche. Yo tengo acá mis regalones, que me leí hace ya mucho tiempo, La historia secreta mapuche 1 y 2, y está con nosotros Pedro Cayuqueo para presentarnos su nuevo libro. Aquí lo tengo, El cautiverio feliz. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido al Pastel de Zanahoria. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por pasar, entendemos que estuviste con muchas actividades acá en Concepción. Sí, hemos estado haciendo una gira nacional ya hace bastante tiempo con Cautiverio Feliz, que es mi último libro, que es una adaptación de este clásico de la colonia. Sí, vamos a hablar justamente de esto, de Cautiverio Feliz. Algunos pudimos escuchar la presentación del libro en la feria de la Universidad de Concepción, en la feria del libro de la U de Conce. Y antes de empezar el programa yo te contaba que el título me sonaba mucho porque probablemente todos quienes crecimos en los 80, no sé si en los 90, pero puede ser que también leímos una versión del Cautiverio Feliz, que es la historia de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, y su experiencia como un hombre que fue en medio de una batalla. Tú me vas a corregir y entregar más detalles, ¿cierto? Pero fue prisionero, estuvo compartiendo con mapuche y su visión, su mirada cambia a medida que avanza el tiempo. Pero esa visión que él tuvo, ese cambio de mirada, Pedro, no estaba realmente graficado en las primeras versiones que tenemos de sus memorias, ¿no? Bueno, este es un libro que fue muy popular en la colonia. Nace de una memoria militar que este cautivo, siendo ya un oficial en retiro de las fuerzas reales españolas en la frontera, le entrega al virrey del Perú. Le entrega una memoria al final de su servicio militar, cuando ya era un adulto mayor, digamos. Fue un libro muy popular porque este militar de alto rango no solamente entregó una memoria respecto de batallas, sucesos que él vivió como comandante de la frontera, sino que él decidió contar su cautiverio que había sido cuando él era joven. Él fue capturado muy joven por los mapuches. Las crónicas dicen que no tenía pelo en la cara, era un joven oficial. Y su mirada respecto de la guerra, respecto de los mapuches, cambia radicalmente con este cautiverio de 7 meses. Esta obra permaneció durante mucho tiempo guardada después en la Biblioteca Nacional en Santiago, y Barros Arana en el siglo XIX la vuelve a sacar a la luz pública haciendo una especie como de transcripción del manuscrito, ¿ya? Luego en el siglo XX se hacen algunas adaptaciones literarias, principalmente para fines escolares, que son con las cuales sufrimos nosotros en los años 80, porque era un libro de lectura obligatoria, pero que estaba muy mal adaptado, muy mal transcrito, en un español muy antiguo, un castellano muy antiguo, que hacía bastante inleíble sus páginas, y además en una estructura narrativa que era bastante complicada también de entender. Entonces yo también fui uno de aquellos niños que sufrió en los 80 con este libro, pero que más allá de esas pésimas adaptaciones, siempre pensé que escondía una joya. Y labrar esa joya me tomó bastante tiempo, y ahora la estamos presentando al público lector. Tú, para hacer esta versión de Cautiverio Feliz, con los comentarios que le vas agregando, obviamente tuviste que recurrir al manuscrito principal, sí, ¿no? Que está en la biblioteca, sí, en Santiago. ¿Cuánto tiempo te tomó este proceso? A ver, aquí hay un proceso de investigación de varios años, de leer no solamente el manuscrito original, que hay estudios académicos muy buenos sobre el manuscrito. Hay ediciones críticas de más de 2000 páginas que se han hecho. La academia ha estudiado mucho esta obra, ¿ya? La academia tiene hay un gran canon respecto de Cautiverio, porque es una obra clásica de la literatura castellana en América. Ese es su nivel, digamos, de importancia. Está considerado, junto con la Araucana del siglo XVI, está considerado una de las grandes obras de la literatura castellana en la América colonial española. Entonces hay muchos estudios sobre la obra, por tanto me tuve que sumergir en la obra original y también en los estudios que se han hecho sobre ella, porque también
atreverse a una adaptación moderna de esta obra requería una preparación previa y una investigación muy acabada, porque no era llegar y meter las manos, digamos, en un texto tan importante para la literatura nacional, y que era mi deseo traerla al presente en un lenguaje moderno, en un lenguaje actual, en una estructura narrativa también distinta, que sea más agradable para los lectores, que sea mucho más atractiva para los lectores, pensando particularmente en los jóvenes, y que pueda competir también con muchas de las actuales atracciones que tiene la juventud, porque son los tablets, los celulares, las plataformas de streaming, etcétera, en donde el libro deja de ser tan atractivo. Entonces, mi interés en particular era hacer esta adaptación de la forma más rigurosa posible, respetando, digamos, el sentido original del libro, y que a su vez se plantea el desafío de ser un libro de lectura masiva. Escuchaba que tú, la invitación que haces es a vivir un cautiverio, sí, así como lo hizo Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. Pero a ver, entendiendo bien la mirada que él tuvo en ese momento, porque tú dices, este es un libro, te escuchaba justamente en el lanzamiento en la Feria del Libro de la U de Conce, que por un lado es un testimonio súper rico de lo que él experimentó, de lo que él vio, de lo que él vivió, y esa mirada que se fue perdiendo con el tiempo acá en nuestro país con respecto al pueblo mapuche. Pero por otro lado es una denuncia que él hace. Y eso es súper fuerte, esa denuncia. En el fondo lo que le dice al rey es, acá se están cometiendo, en esta empresa que se está haciendo por conquistar Chile, se están cometiendo grandes errores, grandes delitos, entre otras cosas que él acusó. Sí, al ser una memoria militar en su origen, es una memoria durísima contra la propia corona, contra la administración colonial que estaba en Chile, en el Reino de Chile. Él fue bastante poco diplomático en su memoria, porque él le dice al rey de España que lo que se está cometiendo con los araucanos, que así nos llamaban en aquella época, era una guerra inmoral e injusta. En aquel tiempo las guerras tenían justificación, ya fuera política, religiosa, etc. Y Pineda, en su análisis que él hace de la guerra de Arauco, él señala de que la guerra de Arauco no tiene ninguna justificación, ni siquiera religiosa, porque él había logrado conocer a los mapuches, había entendido que no eran un pueblo bárbaro, o sea, no eran un pueblo que necesitara evangelización, porque los mapuches eran creyentes, tenían sus propias deidades y tenían conceptos muy elaborados del bien y del mal, de la bondad, de la maldad. Eran un pueblo que tenía noción, digamos, de un ser superior, que es un tema relevante para la época, porque no te olvides tú que se discutió hasta muy entrado el siglo XVII si los indígenas en América teníamos o no teníamos alma. En un sentido de que si éramos o no éramos diferentes de los animales. Y Pineda en su cautiverio, él señala y dice, no son salvajes, no son bárbaros, tienen principios y costumbres que son orientadas al bien común, orientadas distinguen la maldad del bien, distinguen la bondad de la perversión, son por lo demás extremadamente cariñosos. Son cariñosos los hombres con sus mujeres, son cariñosos las familias con los niños, son cariñosos con sus animales, con sus campos, con sus bosques. Llega a decir Pineda que son más civilizados a su modo que los propios españoles, que en aquella época habitaban Chile, digamos. Entonces, es un libro de denuncia casi indigenista, por así decirlo, pero que no adquiere tal categoría porque el indigenismo en aquel tiempo estaba más asociado a cierto sector de la iglesia, el padre Luis de Valdivia, Bartolomé de las Casas. Por ese lado estaba surgiendo el indigenismo en América. Pero Pineda, desde una posición de un militar, en ejercicio de la corona en la frontera araucana, plantea también una crítica muy fuerte hacia lo que estaba haciendo la monarquía en esta parte. Y ese aspecto del libro yo lo mantengo en la adaptación, porque las adaptaciones antiguas de los años 80, 70, borraban esa parte. Eso te iba a decir. ¿Por qué se omitió tanto? Porque fíjate que si hubiésemos crecido con esta lectura, con esta mirada, son muchos los sesgos que hoy día no existirían, ¿no? Sí. Piensa tú que el sesgo de Mapuche flojo y borracho viene de las adaptaciones de cautiverio de los años 60 y 50.
donde se hicieron un par de adaptaciones, Zigzag y Nacimiento, editoriales antiguas chilenas clásicas que hacían textos escolares, elaboraron el mismo año 2 adaptaciones para fines escolares, en donde el título de la obra ya era contraproducente, porque la obra se seguía llamando Cautiverio Feliz, título original, pero todo lo que se señalaba de los mapuches en la adaptación era horrible. Brujo, demoníaco, borracho, flojo, etc. Y muchos chilenos se educaron con ese libro. Y así se traspasaron prejuicios y caricaturas de generación en generación. Cuando uno va a la obra original, que son más de 600 páginas del manuscrito original, efectivamente, Pineda tuvo cierto choque cultural con algunas cosas mapuche. En términos religiosos, él era muy católico, se había educado de muy niño para ser cura en Chillán y no lograba comprender mucho de la religiosidad mapuche. Esa parte le costó bastante. Y tenía una visión crítica respecto de, en muchos casos, de las machis, por ejemplo, que más encima él tuvo un problema adicional. Él conoció solo machis hombres. No se encontró con ninguna machi mujer. Tú sabes que los machis mapuches pueden ser hombres o mujeres. Pero en el caso de que son machis hombres, se visten de mujer para la ceremonia. Porque el espíritu de machi es femenino. Bonito, no tenía idea. Bueno, no tenía idea, bueno, qué lindo. Bueno, Pineda se encontró con puros machis hombres que al momento de las ceremonias los veía vestidos de mujer. Y a él le causó un choque tremendo, en un tema que no comprendía, que le pareció demoníaco, que le pareció brujería, y es muy duro respecto de eso en su libro, digamos. Sí, dice cosas a ratos que son un poco duras contra los mapuches, pero del 100% hay un 80 o 90% de cosas positivas. Entonces, hacer adaptaciones que solo destaquen ese 10% negativo es una maldad. Y es una traición al espíritu original de la obra, porque la obra en sí, de cómo él la estructuró, la redactó, es una alabanza al pueblo mapuche, a su cultura, a su idiosincrasia, a su carácter pacífico, a su carácter también de amor al suelo patrio, que en Pineda es algo que le sorprende, porque no hay que olvidar que muchos españoles que llegaron con Pedro de Valdivia y en las décadas posteriores a la conquista, muchos españoles llegaron a enriquecerse solamente a esta parte del mundo. No llegaron a colonizar, no llegaron a vivir. Muchos de ellos tenían el interés de que, siendo ya mayores, de volver a morir a la península, a su Sevilla natal, a su Extremadura natal, a su Madrid natal. Pocos tenían un apego, por así decirlo, patrio a este suelo. En cambio, Pineda ya era de la generación de nacidos acá. Él era nacido en Chillán, era un chillanejo. Y ya en Pineda hay algunos estudiosos de su obra que señalan que ya en Cautiverio Feliz y en Pineda se comienza a olfatear cierto sentido patriota que después, 2 siglos después, cristalizó la independencia de Chile. Hay otra cosa que él rescata y que está en el libro, y que yo lo encontré fascinante, que es además la capacidad, la inteligencia con la que abordan la presencia de Pineda entre ellos, entre el pueblo mapuche. Porque Pineda, tú ya contaste un poco de su historia, no era cualquier español, ¿no? Venía de una familia importante, era hijo de un militar importante. Sí. Y hay una estrategia, hay una lógica, y que Pineda la cuenta, ¿no? De por qué lo dejamos vivo, ¿no? Aquí hay un personaje que puede ayudarnos a que el resto entienda la cosmovisión mapuche. Eso es muy bonito. Sí, da cuenta de un pueblo que tenía, de líderes de un pueblo que tenía una lucidez y una brillantez a la hora de pensar hacia el futuro. Porque efectivamente la guerra de Arauco era muy cruenta en esos tiempos. En ese tiempo no había toma de prisioneros, básicamente. Los españoles que eran capturados por los mapuches habitualmente eran ejecutados, digamos, y los españoles que capturaban mapuches los transformaban en esclavos a los mapuches y los vendían a las minas del norte. Ese era como el destino de los prisioneros de guerra. Y en Pineda se da esta cosa excepcional de que es reconocido como el hijo del comandante, de un antiguo comandante de la frontera, que era don Álvaro Pineda Bascuñán,
que había sido durante 40 años el principal jefe militar español en la frontera araucana. Entonces reconocen a Pineda como su hijo y eso lo transforma a él en un botín político y militar relevante. Y los loncos tienen la lucidez de perdonarle la vida, de llevarlo al territorio mapuche y hacerle poco menos que una inmersión cultural, en donde lo hacen recorrer el territorio, conoce distintos jefes que lo invitan a sus tierras y le hacen una especie como de coaching, en donde Pineda va aprendiendo de la cultura, va aprendiendo de la ceremonia, va aprendiendo de la idiosincrasia, va aprendiendo de la historia, porque él además conversa con gente importante de la historia mapuche, de los loncos de la época, que le van contando sucesos históricos como la muerte de Valdivia, el desastre de Curalaba, le van explicando sucesos históricos de los cuales o fueron testigos esos mismos loncos o sus padres se los contaron. Entonces, es una oportunidad de oro que tienen las jefaturas mapuches de la época para educar a este español en aquello que los españoles desconocían. Piensa tú que hasta esa época, todo lo que se sabía del pueblo mapuche o era el testimonio de la poesía épica de Ercilla del siglo anterior, o eran crónicas de españoles como González de Nájera, Marmolejo y otros más, que habían publicado obras de oídas respecto al pueblo mapuche. No habían tenido la experiencia vital de conocer y sumergirse en la cultura mapuche, que Pineda la tuvo y que Pineda vivió para contarlo. Fue muy estratégico porque además se cumplió el objetivo. Pineda no solamente nos legó esta obra maravillosa que tiene 4 siglos ya y que ahora en el siglo XXI un autor mapuche la está adaptando. También Pineda fue posteriormente, de ser liberado, fue un promotor de los parlamentos. Y en los parlamentos coloniales, que fue la opción pacífica de España de tratar con el pueblo mapuche para que la guerra de Arauco fuera retirándose un poco, porque era una guerra que los españoles perdían constantemente, en la política de los parlamentos, Pineda, como militar de alta graduación, que después lo fue, tuvo participación muy activa. Cuando uno revisa los parlamentos, por ejemplo, como el de Quilín, cerca de Temuco, 1641, cuando uno revisa el parlamento de Tapihue, 1550, 1650 por ahí, uno se encuentra con la firma de Pineda de Bascuñán como intérprete de los loncos. O sea, su participación como personaje histórico siguió siendo relevante al punto que Pineda llegó a ocupar el mismo cargo que su padre en la frontera. Fue el comandante principal de las fuerzas españolas en la frontera en la década de 1650-60. Increíble. Eso yo creo que es un dato súper importante porque la decisión que tomaron los loncos en ese momento te permite a ti, en este momento, estar justamente haciendo una adaptación bastante más real de las memorias de Pineda. Nos vamos a separar un ratito, Pedro, muy cortito, y ya regresamos con más Pastel de Zanahoria acá en Canal 9 Bio Bio Televisión. Canal 9, Bio Bio Televisión. Cafetería Versluis Brisas del Sol te invita a vivir grandes momentos acompañado de una variada carta en nuestro gran salón de eventos. Disfruta de cómodos y elegantes espacios para tus celebraciones de empresas, cumpleaños y mucho más. Reserva ahora al teléfono 41 383 7341 o al correo eventos.brisa@versluis.cl. Recuerda que estamos ubicados en Autopista Concepción Talcahuano 6891. Cafeterías Versluis. Noticias, 4 ediciones diarias con lo más importante de la región del Biobío por Canal 9 Bio Bio Televisión.
Han pasado más de 30 años y aún no aprendemos. Los temas que marcan pauta. Las preguntas que usted quiere hacer. Los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Mochati. Todos los jueves, 21 a 30 horas, por Canal 9 Bio Bio Televisión. En Farmacia Mapuche Maquelahuen tenemos más de 100 nuevas ofertas para ti. Citrato de magnesio línea premium 90 cápsulas. Oferta, 2 frascos por 15.990 pesos. Antes, 17.980 pesos. Citrato de potasio puro línea premium 90 cápsulas. Oferta, 2 frascos por 15.990 pesos. Antes, 17.980 pesos. Visítanos en Barros Arana 265 entre Angol y Salas, Concepción, o en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquelahuen, un mundo de soluciones naturales. Estamos de regreso en Canal 9 Bio Bio Televisión, Pastel de Zanahoria, hoy con Pedro Cayuqueo, quien nos vino a presentar Cautiverio Feliz. Ya le vamos a preguntar dónde lo podemos conseguir para que todos lo puedan leer, porque es una versión al fin amigable, amable y además certera de las memorias de Pineda. Pedro, te iba a decir Francisco, nada que ver. Pedro, cuestionario el Pastel de Zanahoria. Sometemos a todos nuestros invitados a estas preguntas bien odiosas o provocadoras, como me dijo el otro día un profesor de la U de Conce. ¿Algún escritor que tú consideres imprescindible en tu vida? Imprescindible en mi vida, Francisco Coloane. De muy niño me gustaron las obras de aventuras, de viajes, de grandes exploradores. Y Francisco Coloane me maravilló de muy pequeño con sus historias de navegantes, El último grumete de la Baquedano. Son parte de mis lecturas escolares y es uno de los autores que a mí me enseñó a leer, me enseñó a disfrutar y me enseñó a viajar con los libros también. ¿Algún libro que para ti sea una especie de Biblia, que consideres fundamental, al que recurres regularmente, que siempre lo tienes ahí y que es inspiración de alguna manera? Es un libro de historia de un gran antropólogo chileno, que es don José Bengoa, que es Historia del Pueblo Mapuche, que es su gran obra cumbre que él publicó en los años 80 y que es la investigación más acabada que existe respecto de la historia mapuche contemporánea, al menos del siglo de la etapa republicana hasta hoy día. José ha sido un mentor mío y en mi saga Historia Secreta Mapuche yo lo cito bastante a él también. Bueno, mencionaste a Francisco Coloane, pero ¿te acuerdas cuál fue tu flechazo literario y a qué edad que empezaste a leer y dijiste, no, yo voy a seguir leyendo por el resto de mi vida? Es un flechazo literario bastante poco convencional. Fue la Biblia. ¿Literalmente la Biblia? La Biblia. Yo tenía en el campo, no había muchos libros en el campo, pero sí estaba la Biblia. Y yo a veces salía a cuidar animales y me llevaba la Biblia y me la leí completa como un libro de historia. Wow. El Antiguo Testamento es como Game of Thrones. Tiene muchas batallas, tiene guerras, faltan los puros dragones, pero hay gente que se convierte en sal. Entonces, tiene mucha ciencia ficción también. Hay gente que mira hacia atrás y se convierte en sal, es cierto. Entonces, yo me leí, me acuerdo, muchas veces el Antiguo Testamento como una gran película. Y de verdad que me maravillé. Aclaro que mi acercamiento a la Biblia fue netamente como lector de historia o de historia Jerusalén. O sea, viste un libro y empezaste a leerlo. Sí. No tanto en un nivel de evangelización, digamos, pero era el libro que estaba a mano y lo usé mucho. La poesía, ¿te gusta la poesía? ¿Algún poeta que consideres súper importante y que hay que recomendar? Me gusta mucho la poesía, en particular la poesía mapuche, que nosotros somos un pueblo privilegiado, tenemos una cantidad gigantesca de hermanos y hermanas mapuches que son grandes poetas. Un crítico literario, Santiago, me decía tiempo atrás que probablemente la vanguardia de la poesía chilena, lo mejor que se está produciendo en poesía chilena sea actualmente la poesía mapuche. Y ahí tenemos nuestro premio nacional, Licura Chihuailaf, Graciela Huinao, Jacqueline Caniguán, Lorel Lienlaf. Es un batallón de poetas. Generaciones además nuevas que están saliendo muy interesantes. Y ahí yo creo que uno de mis favoritos es
también alguien que conecta mucho con mis gustos de escritura, musicales, etcétera, que es el poeta santiaguino David Aniñir, que es un poeta de la ciudad de Santiago, de Cerro Navia, que él creó el concepto del mapurbe, el habitante mapuche de la ciudad. Y es una especie de poeta maldito nuestro, un Rimbaud mapuche, que es bastante iconoclasta en su escritura, tiene mucha referencia a la cultura pop, el rock, las artes, en fin. Y yo diría que es casi un antipoeta mapuche. Él es muy, muy destacado. Notable. ¿Cómo se llama? David Aniñil. Lo vamos a anotar ahí como recomendación. ¿Te gusta el cine? ¿Hay alguna película que consideres que fue una buena adaptación de algo que leíste? Sí, hay una película en particular que me gusta mucho, que la veo de vez en cuando nuevamente, es El último de los mohicanos. Daniel Day-Lewis. Sí, El último de los mohicanos, que es una adaptación de una novela clásica de la literatura norteamericana y que da cuenta de cómo fue la colonización de la parte norte de Estados Unidos, lo que es actualmente Quebec, la frontera de Quebec con el estado de Nueva York, donde estaba el pueblo iroquese. Y es una adaptación cinematográfica que yo la encuentro bellísima. Brutal también, Sí. pero muy interesante. Esa película es como de los 90, Sí, de los 90. aproximadamente. Y última pregunta del cuestionario. ¿Dónde te gusta leer o cómo te gusta leer? Me gusta leer de noche. Me gusta leer cuando está apagada la ciudad, está apagada las redes sociales. Cuando el resto duerme, me gusta leer. Me acostumbré a escribir de noche también. Entonces, leer y escribir son hábitos nocturnos que tengo. Muy bien, Pedro Cayuqueo, queremos agradecerte que hayas venido acá a vernos al pastel de zanahoria y vamos a repetir Cautiverio Feliz. ¿Dónde lo podemos encontrar, Pedro? ¿Está en las librerías? Está disponible en todas las librerías de Chile, también está disponible en formato electrónico, en plataformas como Amazon, ebook, todas las plataformas que hay de venta de libros electrónicos, y también está disponible en gran parte de las bibliotecas públicas de Chile, porque se incorporó, digamos, a lo que es la bibliografía que está presente en librerías públicas, que es un objetivo mío también de acercar la lectura a los estudiantes, a los jóvenes, que ojalá alguno de ellos se motive, como yo lo hice en su minuto, a leer y escribir. Nos quedan unos minutitos. Yo quiero aprovechar de que nos narres rapidito, sin hacer ningún spoiler, pero es que hay un episodio que es bien genial, que es el tema de cuando a Pineda lo obligan a bañarse todas las mañanas, porque lo encontré genial. Bueno, dentro de las cosas que a él le desagradan de los mapuches y que podían haberlo puesto en las adaptaciones antiguas, es que una costumbre muy cultural nuestra es el baño matutino en agua helada, que es una costumbre mapuche ancestral, digamos. Y a Pineda todas las mañanas lo pasaban a buscar a su lugar para llevarlo al estero, al río más cercano, a bañarse. Él fue cautivo el invierno. Imagínate las heladas o el clima de la Araucanía en esa época. Y a él lo pasaban a buscar todas las mañanas y él odiaba esa práctica, que él decía era costumbre cultural. Todos, desde los más ancianos hasta los más niños, todos antes del desayuno, al estero a bañarse. Porque además los españoles no se bañaban todos los días. Exactamente. Ni con agua helada ni con agua caliente. Exactamente. No existía la costumbre, ni en Europa en esa época, del baño cotidiano. Los españoles se bañaban, con suerte, una vez a la semana. Entonces, Pineda tiene ese choque, pero que después reflexiona sobre eso en su etapa más adulta y luego él señala que ahora entiende, dice él, por qué esta gente vive 100 años, 105 años, 90 años y son tan vigorosos. Porque el baño matutino en agua helada te genera una serie de condiciones como circulación sanguínea, aparato inmunológico, que es muy bueno para la salud. Es curioso esto, pero actualmente, por ejemplo, yo veía en TikTok tiempo atrás que está muy de moda bañarse en una tina con hielo. Es como lo último de la moda europea que llegó. Bueno, los mapuches lo hacían en el siglo XVII. Mucho antes. Sí. Pedro Cayuqueo, gracias por venir al pastel de zanahoria. Mucho éxito en todo y de manera especial también mucho éxito con Cautiverio Feliz. Gracias a ustedes. Chao, chao. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo pastel de zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión. Que estén súper. Adiós. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria